Vamos a hacer algo. Ponga su separador en el capítulo 7 de Hechos, porque vamos a viajar mucho al Antiguo Testamento. Durante esta serie de enseñanzas vamos a viajar mucho al Antiguo Testamento. Entonces, ponga su separador, que es su separador, el cordoncito, doble la hoja, ponga un lápiz, ponga algo en su Biblia, porque vamos a estar viajando mucho, y para no estar que empiece a buscar y perder tiempo, y sobre todo perder el hilo de la enseñanza, entonces le voy a decir rápido al capítulo 7 y usted regresa rápidamente. Estamos empezando el 7º capítulo, como le decía, del libro de Hechos. Ya vimos que Esteban, en el capítulo 6, este capítulo 7 es la continuación natural. En el capítulo 6 vimos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza un ministerio de sanidad y milagros. Pero no solamente eso, este ministerio iba a la par de la predicación del Evangelio. No solamente era hacer milagros por hacer milagros. Esteban utiliza los milagros solamente como una manera de validar el ministerio de la predicación de la palabra. Esta predicación de la palabra de inmediato levantó enemistad con cierto grupo de judíos helénicos. Lo vimos la última semana de la sinagoga de los libertos. Ya sabemos quiénes son ellos. Había al menos 4 grupos culturales, todos helénicos. ¿Qué es helénico? Judío que tenía mucha cultura griega. En una sinagoga de ellos, de los helénicos, debatieron acaloradamente con el diácono Esteban, pero no podían hacerle frente, pues aunque ellos no lo sabían, estaban peleando directamente contra Dios, que respaldaba ampliamente a Esteban. Así que lo que hacen es tratar de voltear la situación. Voltearon la simpatía del pueblo en contra de Esteban al levantarle falsos testigos que aseguraban que Esteban estaba hablando en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Lucas nos dice que repentinamente, en medio de estas acusaciones falsas en frente del Sanedrín, Esteban tiene un brillo angelical en su cara. En este 7º capítulo del libro de Hechos, ahí es donde termina el capítulo 6, ahora ya comenzamos el 7. En este 7º capítulo del libro de Hechos encontramos la defensa de Esteban, un discurso memorable que hace gala del gran conocimiento y manejo que tenía Esteban en el Antiguo Testamento. Esteban, como lo vamos a ver tan solo el día de hoy y durante las próximas semanas, tenía un conocimiento y un manejo tremendo del Antiguo Testamento. Esteban responde a sus adversarios recitándoles la historia del pueblo de Israel. Quiero que me vean y pongamos atención. Si me ayudan por favor con los niños, quiero que me vean y pongamos atención. Esteban comienza su defensa hablándoles acerca del pueblo de Israel, hablándoles acerca de la historia del pueblo de Israel. Comienza con Abraham, se sigue con José, sigue después con el pueblo en Egipto, después con Moisés, después con el tabernáculo y termina citando a Isaías. Esteban empieza, por así decirlo, en Génesis y da toda una travesía a grandes rasgos, porque da unos saltos en unos pequeños y en otros enormes, pero da toda una travesía por el Antiguo Testamento. Empieza en el Génesis, en la Torá, y termina en los profetas. Así estaba configurada, así está configurada nuestra Biblia, así estaba configurada la Biblia de los hebreos también. Comenzaban la Tanaj, comenzaban con la Torá y terminaban con los profetas. Lo que hace Esteban es dar un recorrido por el Antiguo Testamento para mostrarles que los cargos que estaban levantando en su contra, tenía Esteban varios testigos en el Antiguo Testamento de que no eran válidos esos cargos. Esteban concluyó su discurso llamando la atención del pueblo y diciéndoles: hey, ustedes están igual de tercos que el pueblo cuando Isaías dijo, y es entonces que poco a poco los va llevando al clímax de su juicio. Algunos se han preguntado si este discurso es una respuesta adecuada a los cargos levantados en su contra. Muchos han dicho: oye, pero ¿por qué Esteban se defendió así? Esto no era la manera de defenderse. Desde el punto de vista de Esteban, por supuesto que era la manera de defenderse. Esteban, más que querer salir bien librado de decir: ay, quiero salvar mi vida, Esteban quería mostrarles el Evangelio, quería mostrarles las buenas nuevas a través de todo el Antiguo Testamento. Por eso es que para Esteban era la manera justa de defenderse. Esteban apeló a la herencia histórica de sus compatriotas.
herencia que tenían en común tanto el judío como sus compatriotas. Por consiguiente, al mencionar a Abraham, padre de los creyentes, está declarando una unidad básica. Cuando él comienza con Abraham, está diciéndoles: no estoy en algo aparte de ustedes. Ustedes y yo tenemos el mismo padre, compartimos la misma herencia, venimos de la misma persona. Esteban, por así decirlo, llama a su primer testigo de descargo. ¿Quién? Abraham, el padre de la fe. Vamos a verlo parte por parte. Versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? ¿Qué es así? Todo lo que le habían presentado los cargos falsos. Es muy probable que el sumo sacerdote que nos habla aquí Lucas fuera todavía Caifás, quien también fue sumo sacerdote en el juicio de Jesús. Sabemos que Caifás permaneció en este cargo hasta el año 36 después de Cristo. Como presidente del Sanedrín, él era el juez supremo de Israel. En los procedimientos de la corte judía, los judíos tenían su corte, que era el Sanedrín, y tenían un juez supremo, que era el sumo sacerdote, pero tenían cierta manera de llevar sus procesos jurídicos. No nada más era ve y que pase lo que tenga que pasar. Tenían cierta manera de llevar su proceso jurídico, no muy parecido a lo que es hoy en día. Ellos tenían su propia manera. Y una de esas partes era que la persona acusada tenía que tener la ocasión de pararse frente a todos y decir: ¿qué es lo que se me está acusando y por qué no es verdad o por no me estoy defendiendo? No podían. Por eso es que con Jesús levantaron falsos testigos, lo trajeron muy de mañana y dijeron: ya, rápido, queremos matarlo. Y por eso es que aprovecharon cuando Jesús dijo: no verán al Hijo del Hombre hasta que venga en gloria. Me rasgo las vestiduras. ¿Ves? Ya solito se condenó. Ellos no podían nada más decir: ya, condenado. Yo como juez digo que está en un error, que está blasfemando, ya condénalo. La ley, la forma jurídica de los judíos no les permitía hacer eso. Por eso es que también a Esteban lo tuvieron que escuchar. Este discurso se le conoce comúnmente como la defensa o la apología de Esteban. Esteban no solamente es el primer mártir, también es el primer apologista cristiano, el primer apologeta, como le quiera llamar. Obviamente no es un discurso en el sentido estricto de la palabra. No es que Esteban ya trajera aquí su rollito y lo abriera y dijera, o su pergamino, y dijera: les voy a dar el siguiente discurso. No es un discurso en el sentido estricto de la palabra. No estaba calculado fríamente, palabra por palabra, de ninguna manera, para poder presentar su defensa al Sanedrín. Más bien, Esteban lo que quería hacer era una defensa del cristianismo puro. Lo que Esteban quería mostrar, y quiero que me vea porque si no, no va a entender los 50 y tantos versículos del capítulo 7. Lo que Esteban quería mostrar es: oigan, ustedes judíos, ven, y se lo dije las semanas pasadas, ven todos los sacrificios de Moisés, ven el tabernáculo, ven los profetas. Sí, ¿qué creen? Todo eso apunta aquí, a Cristo en una cruz. Y esa cruz, todo lo que veíamos era la sombra. Lo que provocaba esa sombra era esta cruz, era Jesús en la cruz. ¿Y qué creen? La luz del Espíritu ahora nos muestra el cuerpo y podemos ver por qué se daban esas sombras. ¿Qué creen, judíos? Yo lo que quiero mostrarles es la continuidad. No vino Dios a levantar una nueva religión, una nueva iglesia. Somos la continuidad. Por eso es, y de hecho el capítulo 7 de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, con Esteban, encontramos por primera vez bien explicada o de manera somera, delineada, la teología del pacto. Si se acuerda que ya estudiamos un poquito de teología del pacto, pues aquí en el capítulo 7 te das cuenta que Esteban es el primer propositor de la teología del pacto, de cómo Dios comienza con Abraham y por todo el Antiguo Testamento se sigue hasta Jesús y no hay dispensaciones. Tejió de corrido el Señor. Eso es lo que quería hacer Esteban. Esteban lo que quería era mostrarles: oigan, no estamos en una nueva religión, no estamos blasfemando ni diciendo que Moisés se equivocó y que todo eso era basura. No. En su momento estuvo bien, pero dense cuenta que eso siempre ha sido sombra de lo que había de venir. Y de hecho, Esteban menciona la palabra pacto. Los cargos contra Esteban, en los que los testigos alegaron para acusarlo, habían sido armados de manera tendenciosa. A Esteban lo escucharon hablar del evangelio y de decir: ¿qué creen?
el tabernáculo y todo eso apunta a Jesús. Y ellos tomaron sus palabras de manera tendenciosa y las voltearon y dijeron, es que Esteban dice que Moisés se equivocó y que la ley no es correcta, y que tomaron las palabras de Esteban y las tergiversaron, la utilizaron tendenciosamente. Por eso es que Esteban expone aquí en forma bastante detallada los argumentos de los cuales aquellos cargos le habían presentado. Después que los helenistas presentaron sus acusaciones y sus testigos falsos y engañosos, el sumo sacerdote voltea con Esteban, y porque tenía que hacerlo, no porque tuviera tantas ganas, ya se lo dije, era la ley judía, el proceso jurídico, y le dice, esto es así, versículo 2. Él les dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, en Babilonia, vaya, antes de que viviera en Harán. Esteban comienza su discurso dirigiéndose como varones, hermanos y padres. No sabemos quién recopiló las palabras exactas de Esteban. Ya le había dicho, muy probablemente fue Pablo, muy probablemente fue Nicodemo, no sabemos. Lo único que sabemos es que nos transmitieron lo medular, lo importante. Esteban no solamente considera a los miembros del Sanedrín sus hermanos, sino que además muestra un profundo respeto por su edad y por la investidura. Él les llama padres, no porque desea adularlos, sino porque quiere mostrar respeto por la autoridad. ¿Qué lo habían acusado? Que tú no respetas a Moisés y a nuestras tradiciones. Por eso es que Esteban comienza y dice, no, todo lo contrario, varones hermanos, somos hermanos, venimos de la misma tradición, tenemos el mismo ancestro, y padres, porque veo que hay gente que tiene investidura de sumo sacerdote, veo su edad y veo que son personas de mucho respeto. Por eso es que Esteban comienza así. No quiere que se distraigan, por eso es que les dice, escuchen atentamente. Esteban tenía preparada su respuesta, no era un improvisado ni mucho menos. No solamente notamos que no era un improvisado por su conocimiento del Antiguo Testamento, sino también por la forma en que se va desenvolviendo. Él adoptó una forma conocida como retrospectiva histórica. ¿Qué es eso? Que el discurso de Esteban y su defensa no fue nada más porque sí, era algo muy utilizado también en la época en la que él vivió. Los judíos, cuando iban a presentar una defensa, un discurso, un alegato, ellos utilizaban esta forma llamada retrospectiva histórica, que es que llegaban, se paraban y decían, pueblo, escúchenme, y hablaban del pasado de Israel como pueblo de Dios, y sacaban a colación algún evento, como cuando David y Goliat, y de repente decían, Dios actuó en la vida de David, y de ahí terminaban, así Dios va a actuar en este momento. Esta forma se le conocía como retrospectiva histórica, y fue exactamente lo que hizo Esteban. Comenzó su defensa con su saludo, se va al pasado de Israel, saca algunos pasajes importantes de su historia y de cómo Dios metió la mano en esos pasajes para exaltar o para levantar su punto de vista. Solamente al final, casi todo el discurso de Esteban es de esta manera. Solamente al final Esteban se va y difiere un poquito en la manera de aplicarlo, porque los judíos no lo aplicaban para contraacusar, y Esteban sí. Esteban termina con la cita de Isaías y les dice, ustedes son igual de tercos que sus padres. Eso no hacían los judíos, eso fue lo único que cambió. La primera acusación contra Esteban es que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Esteban enfrenta directamente esta acusación cuando comienza a recitar la historia de Israel. ¿Qué dice? Vamos a leerlo nuevamente, versículo 2. Él les dijo, varones, hermanos y padres. Estaba recalcando que él respetaba. Oigan, pónganme atención, no se distraigan, es lo que dice aquí. Y después, cuando dicen, es que él habló mal de Dios, no, Esteban por eso escoge estas palabras, el Dios de la gloria.
Cuando dice el Dios de la gloria, está hablando acerca del libro de Éxodo. Usted ha leído el libro de Éxodo y dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestaba en una columna de fuego y en una columna de nube que lo seguía, pero sobre todo en Éxodo 40, cuando terminan el tabernáculo, dice la Biblia que la gloria, el Dios de la gloria descendió al tabernáculo. Por eso es que Esteban dice: varones, el Dios de la gloria. Es una manera de decir: me acusan de que hablo mal de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Si el Dios de la gloria está diciendo es el Dios maravilloso al cual amo, respeto y adoro. Y prosigue y les dice, comenzando desde la era patriarcal, les recuerda a sus oyentes que en Mesopotamia, lejos de la tierra prometida, Dios se reveló a Abraham, el primero de los hebreos o el padre de los hebreos. Génesis 11:31, deje su separador ahí. Sobre todo vamos a estar en Génesis y un poquito Éxodo. Génesis 11:31. ¿Quién era Abraham? El padre de los hebreos, el patriarca, el primero de los judíos. 11:31. Esteban dice: el Dios de la gloria, hablando del Dios de Éxodo, cómo descendió su gloria. Vean, tengo sumo respeto por él. Y después les dice: nuestro padre Abraham, y les recuerda la historia de Abraham, pero vamos a verla, no toda, algunos detalles que sí van a ser importantes. Lo primero, les dice: ¿se acuerdan que se le apareció a Abraham en Mesopotamia? Sí, viene en Génesis 11:31, que dice así: tomó tarea Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Abraham, vemos en Génesis, y también lo recuerda Esteban, con su esposa Sara, con sus padres, sus hermanos, vivían en Ur. ¿Dónde es Ur de los Caldeos? Al oeste, en Mesopotamia, lo que era Babilonia, lo que hoy actualmente es Irak. Abraham vivía en Irak, e Irak son cientos de kilómetros de distancia hacia Israel. Geográficamente hablando, hoy en día Irak e Israel es lo que en ese momento eran Canaán, ahora Israel, Mesopotamia, Ur de los Caldeos, eso es ahora Irak. Abraham, su esposa Sara, sus padres, sus hermanos, todos vivían en Ur. En aquellos días Ur era una ciudad muy próspera que estaba ubicada a la orilla del río Éufrates. Dios llamó a Abraham después en Ur. Génesis 15:7. Aquí primero vemos que se les apareció en Ur. Todavía no les dice sal, solamente dice estaban ellos en Ur. Y después en Génesis 15:7, ahora Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, ya no quiero que vivas aquí, quiero que vivas en otro lado. Génesis 15:7. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. No vayas, también en Nehemías 9:7 viene esta parte. Aquí sus antepasados, incluyendo a su padre, en Ur de los Caldeos. ¿Por qué Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque Ur de los Caldeos era un lugar donde había muchísima brujería, demasiada brujería. Era un centro de adoración pagano muy intenso. Y Dios dice: Abraham, tú vas a ser el padre de la nación escogida, de tu simiente va a salir el Mesías que va a salvar a esta tierra. No puedes contaminarte en este lugar. Sal de Ur de los Caldeos. Vemos esto en Josué 24:2. Josué 24:2. Que Dios no permitió que Abraham siguiera viviendo allí, allí le dio tierra y allí, porque no, Dios dice: no voy a levantar sobre esto que ya está podrido, voy a hacer algo totalmente nuevo. Así es con el nuevo nacimiento, acuérdese, Dios no nos da una manita de gato y ahí medio nos arregla como si fuera un coyote vendiendo coche. Nada más límpialo bien, ponle batería nueva, cárgale la batería y ya quedó. No, Dios te hace completamente una nueva criatura delante de Él. Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río,
esto es Taré. ¿Quién es Taré? El padre de Abraham y Nacor. ¿Y qué dice que hacían? Servían a dioses extraños. Dios dice, estás en Ur, estás de aquel lado del río, estás metido en un lugar tremendamente ocultista, brujería, hechicería, tantas necromancia, tantas cosas. Te voy a sacar de entre de toda esta porquería y te voy a llevar a un lugar completamente diferente. Entendemos entonces que Dios habla a Abraham, a su esposa, a su padre, su sobrino Lot. Todos ellos salieron de Canaán, pero todavía no llegaron hasta la tierra prometida. Ellos se establecieron a mitad de camino en Harán, que era una ciudad prominente. Ahora sí, versículos 3 y 4, regrese a Hechos. Tiene que entender todo esto, porque si no, no va a entender realmente qué dijo Abraham. Si no vemos todo este contexto, no vamos a entender lo que dijo Esteban en su defensa y por qué llamó a Abraham de testigo. ¿Cómo es que sirve de testigo de descargo? ¿Y cómo saben ellos esto? ¿Cómo sabían los hebreos esto? Porque eran hebreos de hebreos también, porque eran personas que conocían toda la historia de su pueblo. Versículos 3 y 4, ponga atención, aquí estamos. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es tu parentela? Con tus parientes, con la gente cercana, tu familia, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos, eso es Ur de los caldeos, Mesopotamia, y habitó en Harán. Y de allí, una vez que murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, ya a Jerusalén, en la cual ustedes habitan ahora. Dios llamó a Abraham 2 veces. Esteban seguía esta interpretación muy aceptada en sus días. Dios instruyó a Abraham para que dejara a los caldeos y se fuera a Canaán. El punto que Esteban quiere recalcar es que Dios llamó a Abraham en la tierra en la cual los compatriotas judíos de Esteban viven ahora. Esteban le estaba diciendo, quiero que me vea y les diga, hey, ¿qué creen? Nuestro papá era extranjero allá, y Dios, estando hasta allá, cientos de kilómetros de lejos de aquí, le dijo, ven, porque aquí donde estamos tú y yo ahorita, les decía Esteban, esta tierra va a ser para ti y para toda tu descendencia. Eso es lo que quería Esteban que entendieran. Esteban prácticamente de memoria recitó Génesis 12:1 cuando dice, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, en obediencia, salió de esta tierra de los caldeos, que es Mesopotamia. Se estableció en el valle de Harán, que está a las orillas del río Éufrates, en una intersección importante de rutas comerciales. ¿Por qué escogió Harán? Porque en Harán pasaban muchas rutas comerciales, entonces allí era un centro donde había mucho dinero. Esto pasó prácticamente hace 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años ya, más o menos, que pasó esto. Allí se quedó Abraham hasta que murió su padre en Harán, y luego bajo la dirección divina continuó su camino hasta llegar a Canaán. Pero aún entonces, cuando llegó a Canaán, todavía no recibió esa tierra por herencia. Aunque vivía en Canaán, en la tierra prometida, todavía no era de él. Lo vemos en el versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Y subraya en su Biblia esta parte, cuando él aún no tenía hijo. Date cuenta qué estaba pasando aquí. Esto es maravilloso. Bueno, cuando lo empiezas a estudiar, de verdad que dices, wow. Repetidamente Dios le promete a Abraham que le daría esa tierra. Dios le habla a Abraham, salte de tu tierra, se queda a medio camino. Una vez que muere su padre, ahora sí llega a la tierra prometida, pero todavía no es de él. De hecho, ni siquiera le dio para que pusiera un pie. Nada era de él. Todavía, ya vivo aquí, pero no es mío todavía. Y Dios le dice, sí va a ser tuyo, pero espérate. De hecho va a ser para tu descendencia. Pero Abraham todavía no tenía hijos. Le estaba haciendo una promesa totalmente a ciegas. Hey, ¿sabes qué? Esa tierra donde estás va a ser para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y todos los demás. Y Abraham, pero no tengo ni siquiera un hijo. ¿Cómo me dice Dios que me va a dar esta tierra a mi descendencia si yo no tengo ni siquiera un hijo? Abraham era un nómada. Él se movía de un lado a otro con su ganado. Aquí hay pasto, aquí llevo mi ganado. Aquí se acabó el pasto y el agua, vamos a moverlo y vamos a otro lado.
pero no era dueño de esa tierra. Cuando su esposa Sara murió, compró un pequeño pedacito de tierra en Macpela, en Hebrón, a un lado de Hebrón. Pero no es porque Dios se lo diera. No puedes decir, ese pedacito que tengo, Dios me lo dio. No, ese lo compró él con su dinero. Dios le dijo, yo te lo voy a dar. No le dijo, tú te lo vas a comprar. La promesa que él recibió de parte de Dios es que toda esa tierra sería para toda su descendencia. Génesis 48. Génesis 48, 4. Concéntrese, no se distraiga. Génesis 48, 4. Está viene lo maravilloso, y al final, el último versículo del día de hoy, el versículo 8, es el cenit de nuestra enseñanza. Y me dijo, Génesis 48, 4, y me dijo, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, de ti van a salir naciones, y daré esta tierra, ¿a quién? A tu descendencia después de ti, va a ser su herencia perpetua. Vamos a recapitular, aquí estoy. Dios llama a Abraham. Estamos hablando ya no tanto de la defensa de Esteban, sino ya de la historia de Israel. Dios le llama a Abraham. Abraham vivía en una tierra de brujos y le dice, salte de ahí. Él se queda a medio camino. Una vez que muere su padre, ahora sí llega a la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios le dice, todavía no es para ti, va a ser para tu descendencia después de ti. En ese momento Abraham todavía no tenía hijos. Ya sabemos que tiempo después sí. Pero tanto Isaac, su hijo, y su nieto Jacob vivían en tiendas de campaña. Si tú lees la historia en Génesis, te darás cuenta que tanto Isaac como Jacob no construyeron una casa como tal, porque sabían que no eran dueños de la tierra que ocupaban. Estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron herederos de la tierra, pero todavía no la poseían. Dios les dijo, ahí donde estás va a ser tuyo, pero todavía no, espérate un momento. Esteban les recalca esta situación, les dice que Abraham no era dueño ni siquiera de un pedazo de tierra en el cual podía poner sus pies. Tenía una promesa de parte de Dios, que toda esa tierra sería para su descendencia. Para Abraham, esta era una gran prueba de fe, porque a esas alturas ni siquiera tenía hijos. Antes de hacer un pacto con él, antes de que Abraham se circuncidara, cuando los cananeos vivían en la tierra, Dios le hizo esa promesa. Génesis 12:6. Génesis 12:6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mamre, y el cananeo estaba entonces, 12:6, sí, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Qué está diciendo? Permítame. Sí, que aunque Abraham estaba ya viviendo ahí, pasando por ahí, él todavía no era el dueño. Los dueños eran los cananeos. Con todo rigor podemos entender que Dios estaba probando la fe de Abraham. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él estaba probando la fe de Abraham, y a su tiempo, cuando salieron de Egipto, ya Dios les dio la tierra prometida a los israelitas. Para Abraham fue una tierra prometida para él y para su posteridad, aún antes de que Abraham tuviera hijos. Abraham no tenía ningún objeto tangible en el cual confiar. Abraham creyó completamente a ciegas, y así aún actuó en obediencia a Dios. Versículos 6 y 7, regrese mientras le explico lo que le acabo de decir. Hechos 7, 6 y 7. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Que Abraham está ya en Canaán, ya está en la tierra prometida, pero él no puede edificar casa
Él tiene que vivir en una tienda de campaña. ¿Por qué vivían en tiendas de campaña? Porque no era su tierra, no le pertenecía. Y Abraham no tenía hijos. Y aún así Dios le dice, hey, esa tierra donde estás es para ti y para toda tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Te imaginas qué prueba de fe tan grande para Abraham? Ahí donde estás es tuyo, pero todavía no es tuyo. Y se lo voy a dar a tus hijos, pero todavía no tienes hijos. ¿Me crees? ¡Ay! ¡Ay! Sí, Señor. De hecho, le creyó tanto que circuncidó a toda su familia, a todos los hombres en su casa, los circuncidó como una manera de, mira, todavía no tengo esta tierra, todavía no tengo descendencia, pero si tú me pides que acepte este pacto con la circuncisión, entonces yo voy a circuncidar. La mayoría diríamos, primero dame la tierra, o primero dame un hijo, y ya luego circuncido. Abraham dijo, no es mía la tierra, no tengo hijos, pero aún así yo voy a obedecer. Por eso el libro de Hebreos dice que vio como viendo al invisible. No veía nada tangible de lo cual agarrarse. Siquiera dijera, ya tengo este pedacito de tierra, ya es mío, nada. Bueno, ya tengo un hijo, él lo va a heredar. Nada absolutamente, y aún así Abraham creyó. Versículos 6 y 7. Eso es fe, eso es la fe. Tus ojos espirituales. Abraham no estaba viendo con sus ojos naturales, Abraham estaba viendo con sus ojos espirituales y decía, mi Dios es más grande que todas estas circunstancias, si Él dice, Él lo va a hacer. Versículos 6 y 7. Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual irán a servir, y después de esto saldrán y me adorarán. Una mejor traducción aquí en el griego es, y me adorarán en este lugar. Recordemos, esto se citó porque está Esteban de pie frente al Sanedrín. De pie frente al Sanedrín, ahora una vez más Esteban trae a colación la historia de Abraham. Pero ahora él les recuerda la parte de Génesis, vamos, 15, 13 y 14. Ahora, ¿cree que no era suficiente con esa prueba de Abraham? No tenía dónde poner su pie y no tenía hijos. Pues, ¿qué cree? Dios todavía le probó más. Porque le dijo, ¿y sabes qué? Y los hijos que tengas, primero los voy a llevar a sufrir y después van a recuperar, a tener esa tierra. Dice Abraham, oh, no tengo nada aquí, no tengo hijos, y tú dices que cuando tenga hijos se las vas a dar, pero primero los vas a llevar a ser esclavos, los vas a liberar y se las vas a dar. Sí, Abraham, es lo que va a pasar. ¿Qué hubieras pensado tú? Esta tierra es para ti, sí, pero para tus hijos, pero no tengo hijo y no tengo todavía escrituras. ¿Pero qué crees? Pero tus hijos primero van a sufrir y después se las voy a dar. ¿Cuántos dirían, sí, Señor, hágase tu voluntad? Por eso Abraham es el padre de la fe. Génesis 15, 13 y 14 dice, entonces dijo el Señor a Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a vivir en tierra ajena y va a ser esclava allí y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo los juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios estaba hablando a Abraham. Dios le estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia, pero primero tu descendencia va a salir, van a ser esclavos en una tierra extraña, porque yo quiero juzgar esa tierra. Me llegó su abominación hasta aquí y ya la voy a juzgar, y una vez que la juzgue los voy a sacar y ahora sí los voy a traer aquí. La permanencia de Israel, ¿de qué tierra hablaba? De Egipto. No ocurrió porque los patriarcas quisieran ir para allá. Oye, vamos acá a Egipto. No, las circunstancias los fueron orillando, pero ya estaba predicho por Dios cientos de años antes de que pasaran. Ellos pasaron 400 años en Egipto siendo esclavos. Tenían la promesa de Dios a su padre. Aún así, por 4 siglos, todo el pueblo de Israel tuvo que vivir como extranjero y como esclavo. Esteban no menciona el nombre de Egipto, muy probablemente porque había judíos de Alejandría. ¿Y Alejandría dónde está? En Egipto. Entonces Esteban, por respeto, dice, bueno, no voy a decir Egipto, tierra extraña. Pero a final de cuentas, todos los que los escuchaban sabían que hablaba de Egipto.
La promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:13, Moisés la escribe después en Éxodo, no vayas, 12, 40 y 41, y Pablo la repite en Gálatas 3:17. ¿Por qué te hago esta mención de esas dos citas? Porque en estas dos últimas citas dice 430 años, y Esteban y Abraham dicen 400 años. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya hubo alguna contradicción en la Biblia? No. 400 es nada más manejar números redondos. 430 era porque querían ser más específicos Moisés y Pablo. No pasó nada, no hay contradicción. Simplemente Esteban no estaba interesado en las cifras exactas. Es como cuando tú dices, hace como 20 años. Pues ya si sacas la cifra exacta dices, no, fue hace 18 años y medio, hace 21 años, fue más o menos hace 20 años cuando pasó eso. Pero ya cuando quieres cifras exactas ya es otra cosa. Es lo único que pasó ahí, que Esteban nada más quería redondear la cifra. 400 años, no es que haya contradicción en la Biblia. Esteban no estaba interesado en cifras, Esteban estaba interesado en la promesa. De memoria, él citó el texto de Génesis, donde dice que Dios los iba a llevar porque quería castigar al pueblo de Egipto. Con esa mención tiene en mente cuando dice yo los juzgaré. Cuando dice yo los juzgaré, de inmediato en la mente de los que estaban ahí dice las 10 plagas. ¿Cómo juzgó Dios a Egipto? Las 10 plagas. Por eso es que de inmediato, ¿y cuál fue la última plaga y la más tremenda? La muerte de los primogénitos, donde se da el Pesach o la Pascua. Lo que Esteban realmente quiere llevarlos a hacer es a recalcar las palabras proféticas, a que entiendan que lo que Dios dijo en Génesis se cumplió al pie de la letra cientos de años después en el libro de Éxodo. La última parte del versículo 7, en Hechos 7:7, no vayas, nos dice, tiene una variante un poquito distinta. En lugar de hablar de la promesa de riqueza que viene en Génesis 15:14, Esteban cambia un poquito las palabras y dice, saldrán y adorarán a Dios en este lugar. En Génesis leemos saldrán con gran riqueza. ¿Por qué lo cambia? ¿Por qué Génesis dice saldrán con gran riqueza y Esteban habla de salir y adorar a Dios en este lugar? Primero, ¿de qué riqueza habla? Si tú has leído el libro de Éxodo, en Éxodo 12:36 dice que cuando el pueblo de Israel murieron los primogénitos en Egipto, Egipto estaba devastado. Dios le dice a Moisés, diles que se pongan buzos, yo los quiero de aquí que se vayan bendecidos. Vayan y tóquenle a su vecina egipcia, oye, ya me voy, ¿tienes algo para mí? ¿Y qué hacían los egipcios? Les daban dinero, les daban sus joyas, su oro, su plata, sus vestidos preciosos. Ven, ¿qué pasa? ¿Por qué Esteban no hace esta mención? Muy probablemente Esteban hace caso omiso de esta mención de los bienes materiales para no desviar la atención de sus oyentes a una cuestión secundaria en ese momento. Esteban agrega una cláusula que encontramos en Éxodo 3. Vaya Éxodo 3:12. Le dije que íbamos a usar mucho el Antiguo Testamento. De hecho, si puede leer de aquí a la próxima semana hasta Génesis, fíjese que Génesis, sobre todo Génesis del 40 al 50, para que la próxima semana cuando esté hablando de José, tenga fresquecita la historia de José. ¿Te das cuenta cómo Esteban se sabía el Antiguo Testamento? Él quita una palabra del Antiguo Testamento. Mucho ojo. ¿Por qué Esteban hizo esto? Entonces nosotros podemos hacer esto, tomar la palabra y donde viene esto, quitarle, moverle. No, acuérdese que Esteban estaba inspirado por el Espíritu Santo, Lucas lo registra como tal y por eso es que Esteban pudo hacer esa modificación. Nosotros hoy en día no podemos quitar ni mover ni una jota ni una tilde a la Escritura para que se acomode a lo que queremos decir. En su momento Dios lo permitió y lo mandó a Esteban. Algunos de los autores, Pedro, Pablo, varios autores hacen eso, toman citas del Antiguo Testamento y la cambian un poquito porque Dios así lo estipuló. Nosotros ya no podemos hacer eso. Éxodo 3:12 dice así. Respondió Dios hablando con Moisés cuando se le presenta en la zarza ardiendo. Respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ahora sí, adorarán a Dios
sobre este monte. Esteban toma otro texto y lo inserta. Él sabe que la cuestión monetaria ahorita no tiene importancia. La quita e inserta otra promesa del texto de Éxodo 3 para terminar su exposición que estaba haciendo de Génesis 14. Queda así entonces. Cuando Dios informa a Moisés en el desierto de Sinaí que sacaría al pueblo de Egipto para adorarlo en el monte, Esteban cambia las palabras monte por este lugar, señalando el templo de Jerusalén en lugar del monte Sinaí. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba haciéndoles ver que aún en el Harán, aún en el monte, aún en Mesopotamia, aún donde estuvieran, Dios se comunicaba con los suyos. Esteban estaba contestando los cargos de los testigos falsos que habían dicho que Jesús iba a destruir ese lugar. Esteban demuestra que para él ese templo, la adoración a Dios es sagrada. Por eso le dije que cambie la palabra servicio por la palabra adorar, porque la palabra ahí en el griego es latreio, que significa rendir culto, ministrar o adorar en un servicio religioso. Esteban, como dijimos, estaba presentando al padre de la fe. De hecho, Abraham es el padre de la fe de las tres más grandes religiones monoteístas, no solamente del cristianismo, también el judaísmo y también el islam tienen a Abraham como padre de la fe. Esteban estaba trayendo a Abraham, el padre de la fe, como testigo suyo de que honraba profundamente la ley y la adoración dada por Dios. Si meditamos profundamente, Abraham no solamente fue probado en que no se le dio un pedazo de tierra y que no tenía descendencia, Dios todavía probó más su fe, le reveló que su descendencia iba a abandonar esa tierra, iba a ser esclavo, iba a vivir como extranjero y después de 400 años iba a regresar ahí. No por nada Abraham es considerado el padre de la fe. Ahora sí vamos a terminar, versículo 8. Aquí vamos a amarrar todo lo que acabamos de leer. Muchas cosas van a empezar a caer en su lugar ahorita que le empiece a explicar. Empecemos a entender el versículo 8. Y le dio el pacto. Está hablando Esteban de que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham, cuando engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día. Y también Isaac circuncidó a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Tres situaciones que tenemos que resaltar en este versículo. Primero, el pacto. Después de una breve acotación de la historia de Israel, Esteban, sobre todo de Israel en Egipto, Esteban regresa a su historia original con Abraham en los días antes de que naciera Isaac. En ese tiempo Dios le apareció al padre de la fe y le dijo: ¿me crees, Abraham, que un día te voy a dar descendencia y esta tierra? Y Abraham le dijo: te creo, Señor, vamos a hacer un pacto entonces. Génesis 17. Dios ya había aparecido y ya le había dicho a Abraham varias veces, dos al menos, y en esta tercera se le vuelve a aparecer y le dice: ¿me crees? Sí, vamos a hacer un pacto que se va a sellar con la sangre que sea derramada en la circuncisión. Del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Este es mi pacto, que guarden entre mí y ustedes. ¿Por qué dice entre mí y vosotros? Por lo regular, las reglas gramaticales en nuestro país es primero va la otra persona y después vas tú. Sería entre ustedes y yo. Pero no, aquí está escrito a propósito. Dios dice entre mí y ustedes. Dios se está poniendo al frente porque está diciendo: yo soy el que está poniendo el pacto. Yo soy el importante en este pacto. Ustedes únicamente van a obedecer lo que les estoy diciendo en este pacto. Dice versículo 10: este es mi pacto que guardará entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. ¿Cuál? Que serán circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarás pues la carne de tu prepucio y será señal del pacto de mí entre ustedes.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes, todas tus generaciones. El que nazca en tu casa, el que compres por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, a ese debe de ser circuncidado al nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y eso demostrará que mi pacto está en tu carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no se quiera circuncidar la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo porque ha violado mi pacto. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios le estaba diciendo, todo esto que te acabo de decir, lo mencionó a Esteban. Dios se encuentra con Abraham cuando vive en Ur de los Caldeos y le dice, en esta tierra no quiero que estés, sal de ahí. Llega a medio camino y hasta que muere su papá, ahora sí llega a la tierra prometida. Pero Dios le dice, todavía no es tuya, todavía ni siquiera tienes hijos. Es más, te voy a decir algo, Abraham, tus hijos van a ir y van a vivir como esclavos y después los voy a traer. Al menos 3 grandes pruebas de fe para Abraham. Vivo aquí, pero no es mío. Dice que va a ser para mi descendencia, pero no tengo hijos. Y dice que voy a tener hijos, pero van a ser esclavos antes de heredar esto. Dios le dice a Abraham, ¿me crees? Y Abraham dice, sí, te creo, muéstramelo. ¿Cómo? Circuncídate. ¿Qué es la circuncisión? En el pene del hombre, esa parte de la piel que cubre el pene, en los niños pequeños hasta los adultos, aunque Abraham tuviera 70, 80 años, fuera cortada de alrededor. Ese pedacito de piel que queda, ese pedacito de piel que cubre el pene, se le conoce como prepucio. Esa fue la prueba del pacto. ¿Me crees? Sí. Córtate una parte de tu pene. ¿Qué ole? Una parte que no es prescindible, no es imprescindible. Porque tampoco no es que dijera, se va a mutilar, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a poder reproducirse o a poder hacer sus necesidades fisiológicas? Sí, sí se puede. De hecho, Dios sabe que los va a llevar a vivir al desierto durante 40 años y ese prepucio hubiera sido causa de enfermedades genitales para los hebreos como no tienes idea, porque no había agua. Pero pues yo tengo prepucio, no me pasa nada. Te bañas diario, amigo, en tu casa. Ellos se bañaban cuando podían. ¿Qué pasaba con ese prepucio? Que ahí en esa partecita de piel se juntaban bacterias, microbios, lo que fuera, y a los 3 días ya tenías una infección. Por eso es que Dios obviamente le dice, circuncídate. Pero a ver, retomemos. Dios le dice a Abraham, no tienes esta parte, es tuya, pero todavía no. Te la voy a dar a tu descendencia, pero no tienes hijos. Cuando tengas hijos, los voy a hacer que sean esclavos. ¿Me crees? Sí. Córtate una parte de tu pene. ¿Cómo ves? El propósito de Esteban, al hablar de pacto, es tratar de mostrar que se trata de algo anterior al templo y a la ley. ¿Qué tiene que ver todo esto con la defensa de Esteban? Que Esteban les está queriendo mostrar a los hebreos la teología del pacto. Esteban les está diciendo, oigan, ustedes creen que el templo, la adoración que Moisés, los sacrificios de los animales, es todo. No, eso solamente es una sombra. Cientos de años antes, Dios se apareció a Abraham y le dijo, ¿me crees? Sí, vamos a hacer un pacto. Y ahí Abraham obedeció y adoró a Dios. Dense cuenta, la adoración no está restringida a ese templo como ustedes creen. La adoración viene desde antes, desde que Adán mismo tomaba de la mano a Dios, desde que Abel y Caín pusieron su sacrificio. La adoración a Dios no tiene un lugar específico para llevarse a cabo. Sí, cuando estaba el templo, cuando Dios da la estipulación del templo, sí, ahí se tenía que adorar, porque solamente era una sombra de la cruz. Pero ¿qué crees? Dios dejó señas por todo el antiguo pacto de que no era esa la esencia es la cruz. ¿Quieres una seña? Ahí está cuando Abraham le creyó a Dios y adoró y cortó su prepucio. Por eso es que Esteban llama a Abraham de testigo y le dice, miren, ahí está mi primer testigo de que la adoración a Dios no nada más es en este lugar que ustedes creen. Lo segundo, la circuncisión. Esta era la señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Quiero que me vea y entienda eso. Por eso nos bautizamos los cristianos.
¿Ya pasó algo aquí en tu corazón? ¿Crees en la obra de Cristo Jesús? Sí, muéstramelo, dice Dios. Muéstramelo. ¿Cómo? No, ya no te circuncides. Tranquilos. Ay. Gracias, dígale, no son varones, digamos, gracias Dios. Gracias Dios, porque solamente era una señal. ¿Cómo te lo muestro entonces, Señor? No solamente hombres, también las mujeres. Hombres y mujeres me pueden demostrar que creen en mí, que creen en mi muerte, en mi resurrección, que creen que les lavé de sus pecados. ¿Cómo? Bautízate. Por eso es que un creyente, alguien que dice, yo sí soy creyente, pero que no hace hasta lo imposible para bautizarse, hablando del contexto de sana doctrina, poner su vida en orden, discipularse y tomar la ordenanza del bautismo, entonces es un creyente o inmaduro o un creyente que no está tomando la seriedad que se merece su vida espiritual. Porque Abraham no le dijo a Dios, pues ay si quieres, ay luego. Abraham llegó y le dijo a Dios, este es mi pacto. ¿Qué dices? Y Dios nos dice a los creyentes, mi pacto sigue vigente, aquí está, bautízate. Y un creyente que lo posterga, pudiéndolo hacer y lo va postergando. Hay países donde ya quisieran tener la libertad para poderse bautizar, aunque sea, por eso es que se empezó a bautizar por decantación, porque en algunos lugares no abunda tanto el agua, y sobre todo porque dices, de aquí a que hacemos tanto argüende y los metemos, ¿sabes qué? Nos va a caer la policía, nos van a meter a la cárcel, nos van a matar. En China están aprovechando esta situación de la cuarentena para desmantelar iglesias cristianas al por mayor. ¿Sí sabía? La gente no está saliendo de sus casas, los tienen realmente confinados en sus casas, y las autoridades están aprovechando de que los cristianos no pueden estar en sus templos y los están destruyendo. ¿Pero qué? ¿Es que en China hay libertad de culto, pastor? Sí, si la iglesia está alineada con el Estado. Es la iglesia oficial china. El Estado te dice qué predicar, cómo predicar y cuándo predicar. ¿Lo aceptas? Sí. Tu iglesia sigue ahí. Las iglesias que dijeron, no, yo quiero predicar el evangelio, el gobierno chino los consideró como subversivos, como personas que podrían causar problemas, y en estos momentos están tirando, que la gente está en sus casas y les están tirando sus iglesias. Ya quisieran la libertad que tenemos nosotros, y nosotros que tenemos la libertad no la valoramos, y muchos ni siquiera tomamos en cuenta, ya ni siquiera digamos bautizarnos, el congregarnos, el decir, tengo el lugar para congregarme y no vengo. Y por último, la obediencia. Génesis 17:1. ¿Por qué se liga todo esto? Aquí es donde lo quiero ligar, sobre todo con la obediencia. Dice en el libro de Hechos, ahorita leemos el 17:1 de Génesis, que entonces Abraham creyó y circuncidó a Isaac. Isaac tampoco había visto nada, pero creyó, siguió esa fe de su padre y circuncidó a Jacob. Jacob tampoco había visto nada, creyó y circuncidó a sus 12 hijos. Fue habiendo obediencia. De hecho, en el versículo 8, no vayas, de Hechos 7:8 dice, y así Abraham. Algunas traducciones han eliminado la palabra así. Esta palabra es muy importante porque señala la relación del pacto con la obediencia. No está diciendo nada más a Abraham, y creyó, sí, te creo, Señor. Mucha gente dice, yo te creo, Señor, te creo de todo corazón. ¿Y tu vida? Pero le creo a Dios. ¿Y tu obediencia? Pero yo creo. No, por eso es que esta palabra es tan importante. Creyó y así empezó a hacer las cosas diferentes. ¿Qué cosas? Nada más, como te dije, cortar una parte de su pene y de todas las personas que vivían con él. Y cuando nació su hijo, todavía no tenía esa parte de herencia, y dijo, aunque mi hijo está pequeño de 8 días de nacido, vamos a cortar una partecita, el prepucio en su pene. Esta palabra así es importante porque señala la relación del pacto entre Dios y Abraham, una relación que se mostró por medio de la circuncisión, pero esta era solamente la parte externa. La parte interna era la obediencia incondicional. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció una vez más el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, haz lo que te dé la gana. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí
y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ustedes. Cierra tus ojos, vamos a terminar ya. Esteban llama a su primer testigo de descargo, que es Abraham, el padre de la fe. Para que no te desvíes, ahorita yo estoy llevando la aplicación. ¿Por qué Abraham es testigo de descargo? Porque Esteban les muestra desde el inicio cómo Abraham vivía en un lugar lleno de maldad espiritual y Dios lo saca de ahí. Primera vez que Dios habla sin estar un templo, les dice Esteban. Vean, Dios ya hablaba y no había un templo. Y después Dios le dice, ve a esa tierra donde estamos ahorita, pero ¿qué crees? Te la voy a dar a ti, a tu descendencia, pero todavía no tienes hijos, todavía no es tuya esta tierra, y cuando tus hijos nazcan van a ser hechos esclavos. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Pero la parte que quiere resaltar Esteban aquí, para su juicio, es que Abraham creyó, ya estaba en una relación de pacto. Abraham ya tenía relación directa con Dios. Dios se apareció a Abraham y le dijo, aquí está mi pacto, ten una relación conmigo. Lo que Esteban quería mostrarles es, oigan, el culto fue bueno en su momento, porque nos señalaba que un día iba a morir un cordero por nosotros. Cristo es el cordero. Ya murió el cordero, ya el culto, ya el tabernáculo, ya el templo ya no hace falta. ¿Cómo se los demuestro? Vean, Abraham ya tenía una relación con Dios y todavía no había templo. Ahí está mi primer testigo. Abraham les está diciendo que ya había pacto entre Dios y nosotros antes de que hubiera templo. Ese es mi primer testigo. La parte que quiero que te lleves a tu casa es la parte del pacto y la obediencia. Esteban estaba delineando someramente aquí la teología del pacto, y lo que te quiero que te lleves a tu casa es el pacto y la obediencia. Como Dios le dice a Abraham, ¿me crees? Sí, pues circuncídate. No solamente digas que me crees en tu corazón, no solamente digas, yo tengo un sentimiento muy bonito y por eso soy cristiano y por eso no. ¿Me crees? Sí. ¿Crees que eres pecador? Sí. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? Sí, sí lo creo. ¿Crees que Dios te da vida nueva en Cristo? Sí, sí lo creo. Empieza a vivir diferente. Eso es aplicado hoy a nuestros días. Cuando fue en los días de Abraham, le dijo, circuncídate, muéstrame externamente que tu corazón hay fe. Hoy en día nos dice, bautízate, vive una vida de acuerdo a la altura del Evangelio. Por eso es que los cristianos llevamos una vida diferente, no perfecta, pero estamos llamados a una vida diferente, a una vida de pacto, a una vida que refleje que verdaderamente estamos comprometidos, que verdaderamente le creemos con todo nuestro corazón a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar para terminar ya. Por eso te dije que era necesario entender todo eso para poder llegar al tema central de nuestra enseñanza. Si yo nada más llego y te digo, te lo he mostrado otras veces, no se va a entender. Pero ahora con todo el contexto que te di, ahora entiendes por qué Esteban llamó de testigo de descargo a Abraham. Y ahora puedes dar gracias por la vida de Abraham también, por el padre de la fe de los cristianos, de los judíos. Sobre todo a aquel ejemplo vivo y eficaz de una fe verdadera, de una fe espiritual, de una fe cierta, de una fe que trae cambio en nuestra vida, de una fe santificadora. Qué mejor ejemplo que la vida de Abraham, que todavía no tenía posesión de la tierra, que todavía no tenía descendencia y que aún se le dijo que su descendencia sería hecha esclava. Con todo, él creyó a Dios, se le contó por justicia, fue justificado por la fe. Pero una vez que fue justificado, Dios le dice, ahora en mi pacto quiero que se vea externamente, ahora quiero que cortes el prepucio. Y a Abraham no puso ni una traba, Abraham obedeció de inmediato. Así nosotros podemos imitar la fe de Abraham. Por la gracia de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Si crees en el Evangelio, obedece y vive a la altura del Evangelio, del pacto eterno entre Dios y los seres humanos. No comenzó ahí, la teología del pacto es mucho más profunda, muchísimo. Pero ya vemos que la iglesia primitiva entendía y creía en la teología del pacto. Gracias Dios por esta enseñanza, gracias por tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, gracias por traer esta palabra viva y eficaz. Llévanos, Señor, queremos irnos con esto a casa, a tener una fe santificadora como la de Abraham,
que aunque no alcancemos a ver la promesa, que aunque no alcancemos a ver la situación tal cual como tú la ves, que abras nuestros ojos espirituales y te creamos, pero que no solamente sea un sentimiento o una emoción en el corazón, sino que nuestra vida vaya dando pasos de fe, que nuestra vida se note la obediencia porque te creemos. Aunque todavía no veamos las cosas hechas en nuestra vida, creemos que tú obrarás. No hay quien pueda detener tu mano, Señor. Si tú has hecho una promesa, tú cumplirás. No eres hombre para arrepentirte, no eres hijo de hombre para mentir. Si tú has prometido, tú cumplirás, Señor. Y tú nos has prometido vida eterna y echamos mano de esa promesa, Señor. Venga lo que venga, seguimos adelante porque creemos firmemente que estamos en el hueco de tu mano, y aunque las cosas se vean difíciles hoy en día, nuestra mirada